Empezamos con una idea que cuanto más la piensas, más vertiginosa resulta. Y es que la mayoría de los tratamientos contra el Alzheimer, pues, llegan tarde. Cuando la memoria empieza a fallar, cuando se te escapan los nombres, el cerebro ya lleva años, a veces décadas, librando una batalla que ya está, prácticamente perdida. Una guerra silenciosa. Y esa idea es, precisamente, el punto de partida de toda la investigación que tenemos hoy sobre la mesa. No se trata solo de encontrar un arma más potente para esa guerra, sino de cambiar por completo el campo de batalla. De llegar antes, mucho antes. Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un estudio de la Universidad Northwestern y de varios artículos que lo desmenuzan. Todos giran en torno a un fármaco experimental con un nombre un poco de código. NU9. Y nuestra misión aquí es entender no solo qué hace este fármaco, sino qué nos enseña su mecanismo sobre el verdadero paciente cero de la enfermedad de Alzheimer. Porque los documentos hablan de un culpable oculto. Sí. De una proteína tóxica que actúa en la sombra mucho antes de que aparezcan las famosas placas de amiloide que todos, más o menos conocemos. Es casi una historia de detectives a nivel molecular. Totalmente. Lo revolucionario de este enfoque es que apunta a la prevención, no a la mitigación. Se basa en una hipótesis que, ojo, lleva gestándose desde 1998, pero que ahora cobra una fuerza tremenda. ¿Y cuál es esa hipótesis? Pues que el verdadero desencadenante no son esas grandes placas, sino unos agregados de proteína mucho más pequeños, solubles y sigilosos. Y este fármaco, el NU9, parece diseñado a medida para neutralizar a ese primer culpable justo en el inicio. Vamos a asomarnos al origen mismo de la enfermedad. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. La primera idea que se desprende de las fuentes es casi una autopsia de los fracasos pasados. Tantos ensayos clínicos, miles de millones de euros invertidos y la mayoría han fallado. La explicación que dan es simple y frustrante. Empezaban demasiado tarde. Es que es un problema de concepto. Durante años, el objetivo era eliminar las placas de amiloide, que son esas grandes acumulaciones de proteína que se ven en las autopsias de los cerebros con Alzheimer. Son la foto final de la enfermedad, por así decirlo. Eso es, la foto fija de la enfermedad avanzada. Pero muchos fármacos lograron limpiar esas placas y, sin embargo, los pacientes no mejoraban cognitivamente. El daño ya estaba hecho. Era como llegar a un incendio forestal y dedicarse a barrer las cenizas mientras el fuego sigue avanzando por otro frente. Un momento. Me estás diciendo que la hipótesis de la amiloide, que ha sido el pilar de la investigación durante décadas, estaba, si no equivocada, al menos incompleta. Incompleta es la palabra perfecta. Que todo el mundo estaba mirando al sitio equivocado. Suena casi demasiado simple. Bueno, no es que estuviera equivocada, es que se estaba mirando el resultado final en lugar de la causa inicial. Y aquí es donde entra el verdadero protagonista del estudio, los oligómeros de amiloide beta o ABO. Vale. Son la misma proteína, pero en lugar de formar esas grandes placas insolubles, forman cúmulos mucho más pequeños y solubles. Piensa en ello así. La placa es como un iceberg, grande, visible, inmóvil. Los oligómeros son como el agua gélida que lo rodea, que se mueve, se filtra por todas partes y causa el verdadero daño por congelación a las células. Entendido. O sea, no es la montaña de escombros lo que causa el problema, sino las piedras afiladas que se desprenden mucho antes y van rodando por todas partes. Esa es una analogía perfecta. Estos oligómeros son los que realmente dañan las sinapsis, las conexiones entre neuronas, y estresan a las células desde dentro. Son los verdaderos iniciadores. La placa es, en gran medida, el cementerio de estos oligómeros y de las células muertas. Se estaba limpiando la escena del crimen, pero no se estaba deteniendo al asesino. Y aquí es donde la investigación que tenemos delante da un paso de gigante. Porque no se queda en los oligómeros son los malos, va mucho más allá. Identifica un subtipo específico como el principal instigador. Exacto. Es como si en una banda de delincuentes por fin pusieran cara y nombre al cabecilla. Exactamente. Y para hacerlo, usaron una técnica muy ingeniosa. Utilizaron dos anticuerpos diferentes, el AC193 y el NU4, que actúan como dos sondas moleculares distintas. Vale. Cada uno se pega a un tipo de oligómero con una forma ligeramente diferente. Y esto les permitió diferenciar y rastrear a dos personalidades distintas de estos oligómeros a lo largo del tiempo en los ratones del estudio. Es un nivel de detalle que, no se tenía antes. Vale, esto es clave. Expliquemos
Esas dos personalidades. Empecemos por el que parece ser el sospechoso número 1. El primer sospechoso es el que reconoce el anticuerpo AC193, así que lo llamaremos oligómero AC193 positivo. Según los datos del estudio, este es el primero en aparecer en escena. En los ratones modelo de Alzheimer ya se detecta a las 8 semanas de vida. A las 8 semanas. Eso es muy, muy temprano. Tempranísimo. Perdona que te interrumpa. Cuando dices que aparece, ¿dónde lo hace? ¿Flotando entre las células? ¿Atacando desde fuera? Buena pregunta, porque es fundamental. Aparece dentro de las neuronas. Dentro. Sí, se presenta como pequeños puntos, o puncta, como los llaman en el artículo. El problema nace desde el interior de la propia célula. Y lo más importante, su presencia se correlaciona directamente con los primerísimos signos de estrés neuronal. Ah, El estudio lo demuestra con unas imágenes muy potentes, mostrando cómo la estructura interna de la neurona empieza a desorganizarse justo en las células que tienen estos oligómeros dentro. Donde está el AQ193, la neurona empieza a sufrir. o sea que es la primera ficha del dominó. La que cae dentro de la neurona y lo empieza todo. ¿Y el otro tipo, el que detecta el anticuerpo NU4, es su cómplice o es algo diferente? Es algo diferente. Parece más bien una consecuencia. El oligómero NU4 positivo aparece más tarde en la vida de los ratones y en depósitos mucho más densos. Vale. Se acumulan masivamente en las neuronas que ya están en una fase avanzada de degeneración, las que están prácticamente muriendo. Las imágenes del estudio son muy claras. En las células más dañadas, el NU4 llena casi todo el espacio. Con el tiempo, estos depósitos forman una especie de halo que rodea a las placas de amiloide ya consolidadas. A ver si lo he entendido. El AC193 es el asesino sigiloso, el que entra en la casa sin hacer ruido y comete el primer crimen. El NU4 es más bien, no sé, el equipo forense que llega después, cuando ya todo el mundo sabe que algo malo ha pasado y la escena está contaminada. Me gusta esa analogía, sí. El ACUR193 es la mecha que enciende la pólvora. El NU4 es parte de la explosión y de los restos que quedan después. El estudio establece una secuencia temporal y causal muy clara. El culpable original, el que hay que detener, es el oligómero ACU193 positivo. ¿De acuerdo? Tenemos un problema que empieza dentro de la neurona, pero el Alzheimer afecta a todo el cerebro. Es una devastación a gran escala. ¿Cómo sale el problema de ahí? ¿Cómo se contagia el fuego a las células vecinas? Aquí entra el segundo actor clave de esta tragedia, los astrocitos. Y es que parece que las neuronas estresadas, llenas de estos oligómeros ACUP193, acaban, expulsándolos fuera. Y estos oligómeros tóxicos se pegan a las células que tienen al lado. ¿Y esas son los astrocitos? Principalmente, sí. Los astrocitos. Siempre se ha dicho que son como las células de apoyo del cerebro, los que limpian, nutren, protegen a las neuronas. Son los buenos de la película, ¿no? Lo son hasta que dejan de serlo. Tienen un lado oscuro. Cuando se ven sometidos a una amenaza, como estos oligómeros tóxicos, sufren un proceso llamado astrogliosis reactiva. Se transforman. ¿Se transforman? Sí. Dejan de ser cuidadores y se convierten en células proinflamatorias. Liberan sustancias tóxicas y generan un ambiente hostil que daña aún más a las neuronas. Uno de los documentos que analizamos se refiere a esta astrogliosis como la esencia de la neuroinflamación en el Alzheimer. Vaya, es como si los guardianes del vecindario se volvieran locos y empezaran a quemar las casas que se supone que debían proteger. Es una buena forma de verlo, sí. ¿Y hay pruebas de que son los oligómeros AU193 los que provocan esto? Las pruebas que aporta el estudio son cronológicas y muy convincentes. En los ratones, a los 2 meses de edad, empiezan a ver los primeros oligómeros AC193 pegados en la superficie de los astrocitos. A los 5 meses, la cantidad es masiva. Las imágenes de microscopía muestran a los astrocitos literalmente cubiertos de estos puntos tóxicos. Y como resultado se activan y se vuelven inflamatorios. Exacto. Y la cascada sigue, imagino, ¿no se detiene ahí? No, se complica. A los 8 meses ocurre algo nuevo. La señal del AC193 en los astrócitos empieza a disminuir, pero a cambio aparece dentro de otras células, ¿De cuáles? de la microglía, que son el sistema inmunitario residente del cerebro, el equipo de limpieza profesional, por así decirlo. Es como si la microglía llegara para intentar comerse los restos tóxicos que los astrocitos no pueden gestionar. Lo que probablemente genera aún más inflamación en el proceso. Muy probablemente sí. Y en medio de todo este caos,
Las fuentes mencionan otra proteína, la PTDP43. ¿Qué pinta en todo esto? ¿Es un nuevo villano? No es el villano principal aquí, pero su presencia es una muy mala noticia. Es otra proteína que cuando se acumula de forma anómala es tóxica. Lo significativo es que el estudio encuentra que la PTDP43 también se empieza a acumular en esos astrocitos reactivos. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que el daño no se limita al amiloide. El estrés es tan grande que otros sistemas de control de proteínas de la célula empiezan a fallar. Es una señal de que el problema se está generalizando. ¡Qué panorama! Es una reacción en cadena perfectamente coreografiada y letal. La neurona produce ACU193, este sale y enciende la mecha de la inflamación en los astrocitos. Y finalmente la microglia llega para intentar apagar el fuego, pero seguramente echando más leña. Y todo empieza con esa primera proteína. Esa es la conclusión a la que apunta la investigación. Y claro, si tienes un mapa tan detallado del origen del problema, el siguiente paso lógico es... Intentar cortarlo de raíz. Exacto. Y con este mapa del crimen tan detallado, llegamos por fin al arma que se propone para detenerlo. El fármaco experimental NU9, que por cierto tiene una historia curiosa. Las fuentes señalan que su inventor, Richard Silverman, es el mismo que creó la pregabalina. Sí, comercializada como lírica. Exacto, que muchos conocerán. Y el NU9 se estaba investigando para otra enfermedad, la ELA. Lo cual sugiere que podría haber mecanismos de daño celular compartidos entre distintas enfermedades neurodegenerativas. Pero centrándonos en su acción aquí, la clave es cómo funciona. Es una molécula pequeña, se administra por vía oral. Lo cual es una ventaja enorme. Enorme. Y según las fuentes, su función es rescatar la vía que salva a la célula. No es un anticuerpo que simplemente atrapa y elimina la proteína. Parece que refuerza los mecanismos de defensa y limpieza internos de la propia célula para que sea ella la que se encargue del problema. Pero lo fundamental en este estudio no es solo qué hace, sino sobre todo cuándo lo hace, ¿no? Absolutamente. El diseño del experimento es crucial. Administraron el NU9 a los ratones antes de que desarrollaran síntomas cognitivos, empezando a los 3 meses. Querían ver si era posible cortar la cascada justo al principio. Antes de que el daño fuera irreparable. Justo. Y los resultados, según los describen, fueron impresionantes. Concretamente, el tratamiento con NU9 consiguió reducir de forma muy significativa la cantidad de esos oligómeros ACU193 que se pegaban a los astrocitos. O sea, interrumpió ese paso clave. Esa primera interacción tóxica que desata la inflamación. La cortó de raíz. ¿Y la consecuencia? Fue directa e inmediata. Al bloquear ese paso, la neuroinflamación se redujo drásticamente en todo el cerebro. Los niveles de astrogliosis reactiva cayeron en picado y, muy importante, también disminuyó la acumulación de esa otra proteína dañina que mencionamos, la PTDP43. O sea que si cortas el problema de raíz, las cascadas secundarias también se frenan. Eso parece. Pero aquí viene el matiz. Siempre hay un matiz, y en este caso es fundamental para no lanzar las campanas al vuelo. Hay algo que el fármaco no consiguió hacer. Exacto. Y es tan importante lo que no hizo como lo que hizo. El tratamiento no redujo de forma significativa los depósitos más densos y tardíos de oligómeros, los NU4. Y tampoco fue capaz de revertir el daño neuronal que ya estaba establecido en los ratones de más edad que trataron en otra parte del experimento. O sea que esto refuerza por completo la idea central. No es una cura milagrosa que reconstruye un cerebro dañado. Su potencial reside en ser un fármaco de intervención muy temprana. Ataca la raíz, esa primera interacción. Entre el oligómero y el astrocito, sí. No está diseñado para reconstruir el bosque ya quemado, sino para evitar que salte la primera chispa. Precisamente, su valor es profiláctico, preventivo. Y esto nos obliga a cambiar por completo el chip sobre cómo podríamos abordar el Alzheimer en el futuro. Entonces, si este fármaco solo funciona antes de los síntomas, no estamos hablando de un tratamiento para gente que ya está enferma o que empieza a notar los primeros fallos. Es algo completamente distinto. Esa es la clave. No es un tratamiento en el sentido clásico, es medicina profiláctica. Piensa en cómo manejamos otros grandes riesgos para la salud. Por ejemplo, el colesterol alto. Claro, nadie espera a sufrir un infarto para empezar a tomar estatinas si tiene el colesterol por las nubes. Actúa sobre el factor de riesgo para prevenir el evento catastrófico. Ah, ya lo veo.
Esto sería como una estatina para el cerebro. Es la analogía perfecta y se usa en los artículos. La idea es la misma, actuar sobre el factor de riesgo molecular, estos oligómeros AQ193, para prevenir la catástrofe final, que es la demencia. Me parece una idea potentísima. Pero, claro, esto plantea una pregunta práctica inmediata. ¿Cómo lo aplicamos? Para tomar estatinas, primero necesitas un análisis de sangre que te diga que tienes el colesterol alto. Necesitas saber que estás en riesgo. ¿Cuál sería el equivalente para el Alzheimer? Esa es la otra mitad de la ecuación, la pieza que tiene que encajar para que este puzzle funcione. Y la respuesta, que mencionan las fuentes, está en el desarrollo paralelo de análisis de sangre para el diagnóstico precoz. Ah, claro. Ya existen y se están perfeccionando biomarcadores en sangre que pueden detectar signos de la patología del Alzheimer años, incluso décadas, antes de los primeros síntomas. Con lo cual, la visión de futuro es una estrategia doble, una pinza. Exactamente. Primero, mediante un simple análisis de sangre rutinario a partir de cierta edad, identificar a las personas que tienen en marcha esa patología silenciosa, que están acumulando esos oligómeros tóxicos. Y segundo, una vez identificadas, administrarles un fármaco profiláctico como podría ser el NO9 para detener la cascada antes de que cause un daño cognitivo real. Sería pasar de tratar una enfermedad neurodegenerativa devastadora a prevenirla activamente, como hacemos con las enfermedades cardiovasculares. Es un futuro esperanzador, aunque seamos conscientes de que todavía está lejos. Es un cambio de la medicina reactiva a la medicina proactiva en un campo, el de la neurología, que hasta hace muy poco parecía anclado en la resignación. En resumen, si destilamos lo esencial de este análisis, nos quedamos con dos ideas muy potentes. Por un lado, una investigación que pone nombre y apellidos al posible instigador del Alzheimer, un tipo de oligómero muy concreto, el AQ193, que actúa desde dentro de la neurona y que desata la neuroinflamación al interactuar con los astrocitos. Y por otro, la prueba de concepto de que un fármaco experimental, el NU9, administrado de forma muy temprana en animales, es capaz de bloquear precisamente ese primer paso. No es una cura, pero sí la validación de una estrategia completamente nueva, la prevención presintomática. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que se queda flotando. El estudio demuestra que el NU9 puede frenar la inflamación, pero no revierte el daño neuronal ya establecido en los ratones de más edad. Cierto. Esto abre un debate crucial para el futuro. Si logramos detener esa cascada inflamatoria a tiempo, ¿pueden los propios mecanismos de reparación del cerebro encargarse de sanar el daño inicial y sutil que ya se haya producido? ¿O existe un punto de no retorno para las neuronas, incluso antes de que aparezcan los síntomas? Dicho de otro modo, la pregunta que queda en el aire ¿es suficiente con apagar el fuego justo cuando empieza? ¿O además de apagarlo necesitamos un plan activo para reconstruir la parte del bosque que ya se ha quemado, por muy pequeña que sea? Esa probablemente sea la siguiente frontera en esta investigación.